Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que genial, de maravilla, con la energía a tope para el vídeo de hoy. Les habla su amigo, su confidente, bueno, ya saben, el que siempre les trae los chismecitos más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos míos, hoy, prepárense, porque esto va a explotar. Hoy vamos a hablar de un rumor, de una bomba, de algo que está sacudiendo los cimientos del famoseo, algo que involucra a dos nombres que seguramente conocen muy bien, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu. Sí, los mismos, los protagonistas de esa serie que los tiene a todos pegados a la pantalla. Y es que según fuentes muy cercanas a Mert, al parecer, Afra está enamorada de él. Sí, lo que oyen. Enamorada. Así con mayúsculas, con exclamaciones y con todo el drama que se merece esta situación. Ya sé lo que están pensando, imposible. Esto es un invento. Pura ficción. Y créanme, yo también quería pensar lo mismo. Pero cuanto más investigaba, cuanto más profundizaba en la información que me llegaba, más me daba cuenta de que tal vez, solo tal vez, aquí hay algo más que una simple amistad y compañerismo en el set de grabación. Pero antes de que me lancen piedras y me tilden de difamador, quiero pedirles un favor, denle una oportunidad a este vídeo, escuchen atentamente todo lo que tengo para contarles, porque les aseguro que tengo datos, tengo pruebas y tengo un análisis que creo que les va a dar mucho que pensar. Y hablando de pensar, no se olviden de dejar su opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Afra podría estar enamorada de Mert? ¿O es todo una simple estrategia de marketing para generar más expectación en torno a la serie? Quiero leerlos. Pero antes de meternos de lleno en el chismecito, tengo que pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Sí, ya sé que se los digo siempre, pero es que realmente me ayuda mucho que formen parte de esta comunidad. Así, cada vez que suba un nuevo vídeo con noticias bomba como esta, serán los primeros en enterarse. Además, me animan a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, botoncito rojo, campanita activada y a disfrutar del vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desmenuzar este rumor que está dando la vuelta al mundo. Como les decía, todo esto surge de una fuente muy cercana a Mert. Alguien que, según me cuenta, ha visto de primera mano la forma en que Afra mira a Mert, la forma en que interactúan, la forma en que, bueno, ustedes me entienden. Detalles sutiles, pero que, según esta fuente, delatan un sentimiento que va más allá de la amistad. Por supuesto, la química entre los dos actores en la serie es innegable. Esa tensión, esa conexión, esa forma en que se complementan en la pantalla, es algo que no se puede fingir. Pero, ¿es posible que esa química haya trascendido la pantalla y se haya convertido en algo real? Aquí es donde entran en juego los detalles que me contaba mi fuente. Me decía, por ejemplo, que Afra siempre está pendiente de Mert. Que si él está cansado, ella se preocupa. Que si él necesita algo, ella es la primera en ofrecerse a ayudar. Que si él cuenta un chiste, ella es la que más se ríe. Cosas pequeñas sí, pero que sumadas, forman un cuadro muy interesante. Otro detalle que me llamó mucho la atención es que, según mi fuente, Afra se pone un poco celosa cuando otras chicas se acercan a Mert. No celosa de una forma agresiva o evidente, sino más bien de una forma sutil, como si le molestara que otras personas acaparen la atención de Mert. Y luego están las miradas. Las miradas, amigos míos, son el espejo del alma. Y según mi fuente, las miradas de Afra hacia Mert son diferentes. Son miradas llenas de admiración, de cariño, sí, lo adivinaron. De amor. Pero claro, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Porque, como les dije al principio, no tenemos pruebas irrefutables de que Afra esté enamorada de Mert. Todo esto son indicios, son detalles, son interpretaciones. Podría ser que Afra simplemente admire a Mert como actor, que lo aprecie como amigo, que se sienta cómoda trabajando con él. Podría ser que todo esto sea una simple fantasía de mi fuente, que esté interpretando las cosas de una forma equivocada. Pero por otro lado, también podría ser que todo esto sea cierto. Podría ser que Afra realmente esté enamorada de Mert, pero que no se atreva a confesarlo por miedo al rechazo, por miedo a arruinar su amistad, por miedo a las consecuencias que podría tener una relación amorosa en el mundo del espectáculo. Y es que, seamos sinceros, el mundo del espectáculo es un mundo muy complicado.
Las relaciones amorosas entre actores suelen estar muy expuestas a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los fans. Y eso puede ser muy difícil de manejar. Además, también hay que tener en cuenta que Mert y Afra están trabajando juntos en una serie que tiene un gran éxito. Y una relación amorosa podría complicar las cosas, podría afectar la dinámica del trabajo, podría incluso poner en peligro la continuidad de la serie. Así que si Afra realmente está enamorada de Mert, es comprensible que tenga miedo de dar el primer paso. Es comprensible que prefiera mantener sus sentimientos en secreto. Pero al mismo tiempo también es posible que Mert sienta algo por Afra. Que también esté enamorado de ella, pero que tenga los mismos miedos y las mismas dudas. En este punto, la pregunta clave es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se animarán Afra y Mert a confesar sus sentimientos? ¿O seguirán viviendo en esta tensión, en esta ambigüedad, sin saber qué siente el otro? La verdad es que no lo sabemos. Solo el tiempo dirá si este rumor se convierte en realidad o si se queda en una simple especulación. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, atentos a cualquier indicio, a cualquier señal que nos pueda dar alguna pista sobre lo que realmente está pasando entre Mert y Afra. Y hablando de pistas, les voy a contar algo más que me contó mi fuente. Me dijo que en una ocasión, durante un descanso de la grabación, vio a Afra escribiendo algo en un papel. Y que cuando se acercó para ver qué era, Afra lo escondió rápidamente. Mi fuente no pudo ver lo que estaba escrito, pero tiene la sospecha de que era una carta para Mert. Una carta en la que Afra le confesaba sus sentimientos. ¿Será cierto? ¿Será que Afra realmente escribió una carta para Mert? Y en caso de ser así, ¿le habrá entregado la carta? ¿Y si se la entregó, qué habrá hecho Mert? Demasiadas preguntas sin respuesta. Pero como les digo, seguiremos investigando, seguiremos buscando pistas, seguiremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Y ustedes, por supuesto, serán los primeros en enterarse. Así que no se despeguen del canal, activen la campanita de notificaciones y estén atentos a mis próximos vídeos. Bueno, mi gente, creo que ya hemos hablado bastante por hoy. Hemos analizado el rumor de que Afra está enamorada de Mert, hemos examinado los indicios, hemos planteado las dudas, hemos hecho algunas especulaciones. En resumen, hemos llegado a la conclusión de que no sabemos con certeza si Afra realmente está enamorada de Mert. Pero al mismo tiempo tampoco podemos descartar la posibilidad de que así sea. Solo el tiempo dirá si este rumor se convierte en realidad. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, atentos a cualquier novedad. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado mucho que pensar. No se olviden de dejar su opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Afra podría estar enamorada de Mert? ¿O es todo una simple estrategia de marketing? Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que si les gusta mi trabajo, háganmelo saber con un like, con un comentario, con una suscripción. Y ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Que tengan un día maravilloso. Y no se olviden de soñar en grande. Hasta la próxima. Pero espérense un momento que aún hay más tela que cortar. Porque después de la confesión de mi fuente y de darle vueltas y vueltas al asunto, empecé a atar cabos. Recordé ciertas entrevistas, ciertos gestos, ciertas indirectas que habían pasado desapercibidas en su momento, pero que ahora, a la luz de esta nueva información, cobraban un significado completamente diferente. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella entrevista en la que le preguntaron a Afra cuál era su cualidad favorita de Mert? En aquel momento ella respondió algo genérico sobre su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Pero ahora, pensando en ello, me pregunto si no estaría ocultando algo más. ¿No estaría intentando disimular sus verdaderos sentimientos detrás de una respuesta políticamente correcta? ¿Y qué me dicen de aquella vez que Mert y Afra fueron vistos cenando juntos en un restaurante muy romántico en Estambul? Los paparazzi intentaron obtener alguna foto comprometedora, pero la pareja fue muy cautelosa y logró evitar ser captada en situaciones comprometedoras. En aquel momento se dijo que era simplemente una cena de amigos. Pero ahora, a la luz de este rumor,
me pregunto si no habría algo más entre ellos. ¿No estaría siendo esa cena la confirmación de una incipiente relación amorosa? Además, si analizamos las redes sociales de ambos actores, podemos encontrar algunas pistas que podrían confirmar la teoría del romance. Por ejemplo, ambos suelen publicar fotos y comentarios en los que se dedican mensajes sutiles, pero que podrían interpretarse como declaraciones de amor encubiertas. O cuando Afra retuiteó un mensaje que decía, cuando te enamoras de alguien, lo ves reflejado en todo lo que te rodea. Sería una indirecta para Mert. Las redes sociales, amigos míos, son un campo minado de información jugosa. Pero no todo son pistas y especulaciones. También hay algunos obstáculos que podrían impedir que este romance florezca. Como les decía antes, el mundo del espectáculo es muy complicado, y las relaciones amorosas entre actores suelen ser muy difíciles de mantener. Además, también hay que tener en cuenta las agendas apretadas de ambos actores. Mert y Afra están constantemente viajando, grabando escenas, promocionando la serie. ¿Tendrían tiempo para dedicarle a una relación amorosa? ¿Podrían mantener viva la llama del amor a pesar de la distancia y el estrés? Y por último, pero no menos importante, está el tema de los fans. Los fans de la serie son muy apasionados y tienen sus propias ideas sobre con quién debería estar Mert y con quién debería estar Afra. ¿Cómo reaccionarían los fans si se confirmara el romance? ¿Aceptarían la relación o la rechazarían? Todas estas preguntas son las que me quitan el sueño por las noches. Porque, como saben, yo soy un romántico empedernido y me encanta ver a la gente enamorada. Pero también soy consciente de las dificultades que conlleva una relación amorosa en el mundo del espectáculo. Así que, mi gente, la pregunta sigue en el aire: ¿Afra está enamorada de Mert? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, atentos a cualquier novedad, a cualquier indicio, a cualquier señal que nos pueda dar alguna pista sobre lo que realmente está pasando entre estos dos talentosos actores. Y por supuesto, no se olviden de dejar su opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Afra podría estar enamorada de Mert? ¿O es todo una simple estrategia de marketing? ¿Creen que deberían darse una oportunidad? ¿O que es mejor que sigan siendo amigos? Quiero leerlos. Y hablando de leerlos, quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal y a los que siempre dejan sus comentarios. Sus mensajes me animan a seguir creando contenido para ustedes y me hacen sentir parte de esta gran comunidad. Gracias de corazón. Así que ya saben, botoncito rojo, campanita activada y a esperar el próximo vídeo. Porque les aseguro que tengo muchas más noticias bomba preparadas para ustedes. Y antes de despedirme, quiero dejarles una reflexión final. Y es que al final del día, lo más importante es que Mert y Afra sean felices. Si eso significa estar juntos, genial. Si eso significa seguir siendo amigos, también genial. Lo importante es que ambos se sientan cómodos y seguros con la decisión que tomen. Porque al fin y al cabo, el amor es un sentimiento muy personal y muy íntimo. Y nadie tiene derecho a juzgar o a criticar las decisiones de los demás en materia de amor. Así que, mi gente, les pido que respetemos la privacidad de Mert y Afra y que les demos el espacio que necesitan para tomar la decisión que sea mejor para ellos. Y ahora sí, me despido de verdad. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Que tengan un día maravilloso. Y no se olviden de soñar en grande. Hasta la próxima. Y recuerden, aquí les seguiré trayendo todos los chismecitos más calientes del mundo del espectáculo. No se lo pierdan.